Muy buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Qué bendición poder estar esta noche con ustedes. Miércoles 16 de marzo, ya acercándonos más allá de la mitad de mes. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Parece que corriera, muy rápido, ¿verdad? 16 de marzo. Ya estamos cerquita para decir que ya estamos en el Mundial, ya estamos cerca ya. Muy cerca. ¿Cómo se va volando el año? Pero bueno, esta noche estamos en Noches de Impulso, estamos en la serie Buenas Decisiones y el día de hoy vamos a hablar sobre la batalla de la mente. Primero quiero darle la bienvenida a todos los que se están uniendo en el Facebook, sí, a todos los que están ahí, Dios los bendiga. Voy a tratar de saludar a algunos que están ahí, hermana Lucy, hermano Nicolás, Miriam, Dios los bendiga, hermana Flor, hermana Silvana, que siempre se une, Sabrina, Roxanita, Maurito, Dios los bendiga. Bueno, los que están acá no los voy a saludar porque ya los he visto, ya los he saludado, así que hermana Lucy, Lucía, hermano Zoilo, hermana Patti, bendiciones. Ahí también hay un Eric, ¿qué tal? Bendiciones, Dios te bendiga. Hermana Irma, mami, Dios te bendiga, pastora Irma. Y bueno, bendiciones a todos los que están viendo, Carita, Miriam, Julio también hay. Wow, bendiciones a todos, gracias por unirse a esta noche a Noches de Impulso, valga la redundancia. La batalla de la mente. La batalla de la mente. Nuestra mente es pero tan amplia, ¿verdad? Tenemos, y los que, iba a decir los que son, voy a decir los que somos cabezones, de repente tenemos más pensamientos, no lo sé, ¿sí? Yo creo que no, pero iba a decir los que son, y saliendo del equipo, del grupo, ¿no? Y no, pues tengo que estar adentro, ¿no? Es algo obvio, pero nuestra mente es muy amplia. Miren, el cerebro humano está formado por unas 1.000 millones de neuronas. 1.000 millones de neuronas. Cada neurona crea 1.000 conexiones con otras neuronas. ¿Se imaginan? 1.000 conexiones con otras neuronas, lo que asciende a más de 1 billón de conexiones. 1 billón de conexiones. Si cada neurona solo puede almacenar un solo recuerdo, quizá nos faltaría espacio, ¿verdad?, para almacenar más cosas, y esto sería un problema. Estaríamos andando con nuestra memoria flash, o ¿cómo le llaman esto? La memoria externa, ¿no? Con nuestros tera afuera para, espérate un ratito, ya no me diga, no puedo recordar más, voy a llenar mi memoria externa. Pero no es así, ¿no? Nos faltaría espacio, pero no nos falta. Andaríamos queriendo llenar o tener espacios de almacenamiento externos, pero no es así, gracias a Dios, ¿no? No somos, si no seríamos como un iPod, como un iPhone, como cualquier dispositivo que tenga almacenamiento flash, ¿no?, dentro. Sin embargo, hay algo que es interesante: las neuronas se combinan de modo que cada una contribuye con muchos recuerdos a la vez. O sea, no solo manejan un recuerdo, sino manejan muchos recuerdos a la vez, aumentando de manera exponencial la capacidad de almacenamiento del cerebro, a algo más cercano a 2,5 petabytes. 2,5 petabytes. Un petabyte es igual a 1 millón de gigabytes. Un petabyte es igual a 1 millón de gigabytes. No creo que no hay ningún dispositivo que tenga todavía, no sé, hay los que tienen 1 tera, pero no los que tienen 1 millón de gigabytes, ¿no? Entonces más o menos nuestro cerebro tiene más de unos 2,5 millones de gigabytes. ¡Wow! Por comparación, si su cerebro funcionara como un grabador de video, si comparamos que nuestro cerebro fuera como un grabador de video digital, ¿sí?, de un televisor, no, ahora los televisores modernos, algunos puedes grabar algunas cosas, ¿no? Los 2,5 petabytes aproximado que tiene nuestro cerebro de almacenamiento serían suficientes para almacenar 3 millones de horas de programas de televisión. 3 millones de horas. Eso tendría que ser más o menos prender nuestra tele,
y dejar que esté funcionando continuamente durante 300 años para acabar todo ese almacenamiento que si digamos fuera como una videograbadora, ¿no? Que ha guardado tantos recuerdos. O sea, digamos que si queremos reproducir nuestros recuerdos, tendremos que dejar que se reproduzcan por 300 años. Nadie va a vivir 300 años, ¿no? Todos vamos a vivir, de repente, no sabemos, pero a la media 70, 80 años, ¿verdad? Pero no 300 años, ¿no? Y yo creo que las mujeres tienen más, ¿sí? Tienen más capacidad de almacenamiento, ¿no? Más porque recuerdan más. No, es broma. Es broma. No, es broma. Pero es así, es maravilloso, ¿verdad? La capacidad que tenemos en nuestro cerebro es maravilloso. Y es por eso mismo que tenemos que tener mucho cuidado de lo que pensamos, de lo que dejamos entrar a nuestros pensamientos, porque es algo inmenso. Es algo inmenso nuestro cerebro. Hay recuerdos que comenzamos a escribir, los comenzamos a escribir desde el vientre de nuestra madre, aunque no son recuerdos que lo tenemos vívidos, pero ahí están, ¿no? O hay personas que pueden recordar cuando tenían 4 o 5 años. Yo a veces le digo a mi esposa, yo recuerdo esto cuando tenía 5 años. No es que recuerde todo, pero a veces tengo recuerdos de cuando tenía 5 años. Ella me dice, ¿cómo te puedes recordar? No sé, pero recuerdo eso. Por ejemplo, yo cuando tenía 6 años, creo que justo estaba en la época de cuando Fujimori se estaba lanzando por primera vez, y hay esos recuerdos en mi cabeza de la propaganda electoral y todo. Yo tenía 6 años, pero recuerdo algo, pero no es que me acuerde exactamente todo. Creo que sería muy difícil eso, ¿no? Pero ahí están los recuerdos. Y es por eso que debemos de tener cuidado de lo que consumimos, de lo que dejamos entrar a nuestra cabeza, ¿sí? ¿Qué dice 2 de Corintios 10:5? 2 de Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, ¿sí? Y acá hay algo interesante, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, acá hay una verdad, y es que podemos destruir pensamientos. O sea, podemos, como yo mientras hacía esto me imaginaba a alguien con su espada, y cuando venía un pensamiento, no, algo así, ¿no? Como con tu espada tipo así de la Guerra de las Galaxias, y no viene un pensamiento y lo destruyes, ¿no? O sea, me imaginaba esto, podemos destruir, ¿sí? ¿Saben? Las formas de pensar en el mundo de hoy nos bombardean. Somos una sociedad que está sobrecomunicada, o sea, tiene información por muchos lados, ¿no? Te informas de muchas maneras, ¿no? Aunque no quieras, ¿verdad? Están los memes, que son también una forma de estar de cierta manera informados, ¿no? Porque los memes encierran mucha información. No es algo de hoy, ¿sí? Sino que ya es algo sino que ahora es algo que se maneja mucho, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo, eso era un meme, ¿no? Pero no se conocía en esa época como meme, creo, pero fue cuando hubo lo de las Torres Gemelas, ¿cuándo fue esto? ¿El 2001? 2001 creo, de las Torres Gemelas, sí, 2001, septiembre. Yo recuerdo que estaban buscando, ¿se acuerdan que las noticias eran que estaban buscando a Bin Laden? Porque él lo que están acusando de ser uno de los que había el cerebro de todo esto, ¿no? Que se vino contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono y todo esto, ¿no? Y me acuerdo que había un pastor que había llegado a la iglesia y me muestra y me dice, mira, Abraham, me dice, acá está el mapa donde están buscando a Bin Laden. Y yo, a ver, le digo. Y me mostró, se había dado el tiempo de imprimir esto, lo que estaba en internet, ¿no? No era el internet como ahora lo conocemos, pero había. Y yo comencé a leer, wow, y ustedes saben que él es de Afganistán, ¿verdad? Bin Laden. Y estaba ahí, decía, aquí no están, decía, ¿no? Por aquí están, casi están, creo que aquí están, así decía, ¿no? Y yo estaba leyendo y estaba pues el mapa y estaba así varios países, creo que aquí están,
creo que no están, casi están, así. Yo comenzaba a leer y de ahí me di cuenta, ¿no? Como todos esos países son están, yo leía. No, mi hija pastor me comencé a reír, se mató de risa conmigo, ¿no? Pero me demoré en entenderlo, ¿no? Pero ahora estamos llenos de información, de mucha información. Esa era información, no de que estaban buscando a Bin Laden, ¿no? Y no lo encontraban, pero era información. Estamos llenos de información. Y hoy hay información de ideologías en el mundo que se proclaman como verdades absolutas, donde tú cuando dices algo en contra te acusan y te dicen retrógrada, ya, te boté la pepa, ¿sí? Tratándonos a los que estamos en contra de alguna ideología como personas que tenemos pensamientos anacrónicos, pasados, que ya están fuera de onda, ¿no? Pero ¿saben qué, amados? Esos pensamientos que nos inundan en esa sociedad, inundan las redes sociales, toda red social está inundada por esos pensamientos, son los que nosotros debemos de destruir y no dejar que se edifiquen en nuestras mentes. Yo a veces estoy ahí chequeando algunas historias de algunas personas que conozco, no de Arequipa, ¿sí? Que conozco y decía yo los conocía, gente de iglesia, que estaban sirviendo en la iglesia y todo, y ahora en otro lado, haciendo otras cosas, comulgando con ideologías raras, y yo decía, wow, ¿cómo es posible, no? Y eso pasa cuando nos dejamos invadir nuestra mente con cosas y no las destruimos antes de que se aniden en nuestro pensamiento. ¿Qué dice 2 Corintios 10:5? La primera parte dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Como hemos visto hace un rato, lo que les estaba contando, en el día de hoy tendremos muchos pensamientos, pero lo bueno es que podemos destruirlos y hacer que no formen parte de nosotros, no aceptarlos. Pero para hacer eso, tenemos que reconocer, ¿verdad?, cuáles son esos pensamientos que no vienen de Dios. No, tenemos que saber cómo reconocerlos. Y para saber esto, ¿sí? Solamente podemos hacerlo si conocemos a Dios. Si conocemos la forma de pensar de Dios, los pensamientos de Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios? ¿Dónde estarán? En su palabra, en la Biblia. Ahí están los pensamientos de Dios escritos. Entonces, si nosotros queremos destruir argumentos, destruir pensamientos, ideologías, tenemos que estar llenos de su palabra. Eso va a ser nuestra espada que vamos a comenzar a destruir. Porque si no tenemos eso, vendrá un pensamiento, nosotros vamos a estar en nada aquí y vamos a estar, puede ser, y lo vamos a aceptar y lo vamos a hacer parte de nosotros. Y después vamos a estar comenzando a pensar, yo también estoy de acuerdo, sí, claro, eso está bien. Porque no hemos destruido esos pensamientos, sino que hemos dejado que hagan fortalezas en nosotros. Cuando tú conoces bien a alguien, sabes reconocer lo que él habla, ¿verdad? Es como cuando tú tienes un amigo de verdad, amigo tuyo, que has hablado con él y todo, y cuando alguien viene y te dice, oye, y te cuenta algo de él, y tú dices que hizo algo, yo lo conozco, y yo no creo que él haría eso, yo lo conozco bien. Sé que él no haría eso. Y tú podrías decir eso porque realmente lo conoces. Si no lo conocieras, dirías, no sé. Pero si tú conoces bien a esa persona, vas a reconocer rápidamente si lo que te están contando es cierto o no. Si fue esa persona o no fue. ¿Qué dice San Juan 10:27? San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. San Juan 10:27. O sea, nosotros debemos oír la voz de Dios para seguirlo.
Interesante, ¿verdad? No podemos seguir a alguien que no escuchamos. No podemos decir que soy seguidor de alguien que no escucho. Por eso es que acá en San Juan nos dice: mis ovejas oyen. Primeramente, ¿qué? Oyen. Y como nosotros ya oímos su voz, tenemos comunión con Él, comunicación con Dios, nos conoce. Y por ende lo seguimos. Entonces no podemos seguir a alguien que no conocemos. Entonces debemos oír la voz de Dios para seguirlo, para saber cuando me está hablando, para saber que cuando el pensamiento que me viene a la cabeza viene de Dios y no es algo sentimental, no es algo circunstancial, sino realmente es de Dios. Como dijimos antes, es a través de la comunión que tengamos con Dios que vamos a desarrollar nuestro oído espiritual. Es la única forma. Leyendo su palabra, orando, es que vamos a desarrollar esto. Por el hecho de haber estudiado música, yo puedo escuchar ciertos instrumentos y yo puedo decir: ese instrumento es un fagot, ese instrumento es un oboe, ese es un corno inglés, ese es un corno francés. Y quizá cualquiera que escuche va a decir: no, yo no sé qué es. Y yo no, obviamente, porque quizás no han desarrollado esa parte auditiva, ¿no? Pero yo, por haber estudiado música y solo por eso, lo he desarrollado y sí es tal, o es tal nota, o está un poco desafinado, esas cosas. Pero es porque lo he desarrollado, porque he estado practicando, no tengo oído absoluto, pero me ha costado entrenamiento auditivo para eso. Entonces, no es algo que simplemente aparezca. Tenemos que desarrollar también nuestro oído espiritual a través de la búsqueda de Dios, a través de su palabra, a través de la oración, para saber cuando viene un pensamiento a nosotros, decir: este pensamiento es de Dios. Este de acá, no. No, acá alguien me está queriendo engañar. ¿Entiendes? Entonces, no estés desarmado. Es necesario buscar a Dios para desarrollar nuestro oído espiritual. Yo puedo reconocer, por ejemplo, la voz de mi esposa, ¿sí? Muy bien, ¿no? Muy bien, y más aún cuando está con su mamá, ¿no? Porque ahí se juntan y hablan casi igual, ¿no? Lo que no habla conmigo, ya esa es su voz cuando está en familia, ¿no? O sea, cuando está con mamá. Y hablan casi igual, ¿no? Y cuando se le habla más fuerte, yo sé cuándo es ella. Yo puedo escucharla hablar detrás de las paredes y puedo saber quién es. Es mi esposa, es Lucía. Puedo saberlo. ¿Por qué? Porque pues tengo comunión con ella, ¿no? Tengo comunicación con mi esposa. O sea, si yo no tuviera esa comunicación, yo no podría reconocer, pero bueno, tengo comunicación, hablo con ella, sé cómo llora, sé cómo grita, sé cómo alza la voz, lo sé porque yo tengo comunión con ella. Obviamente, estoy casado y tengo esa comunión muy, muy íntima con ella, entonces sé reconocer mucho de ella. Quizá me falte conocer más, ¿no? Porque todavía tenemos algunos años de casado, sí sé, vamos a cumplir 4, ¿ok? Por si acaso, ¿no? Sí. Entonces, por eso, la comunión que tengo con ella es lo que me ha hecho reconocer más cosas de ella. Entonces, es necesario tener nuestro oído espiritual afinado para poder reconocer los argumentos que se levantan contra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es necesario, porque si no, nos vamos a creer cualquier cosa, cualquier mentira que escuchemos, no nos vamos a comer con todo con todo y cáscara. ¿Sí? ¿Saben? Nosotros debemos enfrentar estos pensamientos. A veces hay pensamientos que parecen
tan inmensos como un gigante, ¿verdad? Y no debemos tenerle miedo, ¿no? No debemos dejar que estos pensamientos que parecen tan gigantes sigan amedrentando nuestras vidas. Pensamientos como tú no puedes avanzar, tú has pecado mucho, pensamientos grandes que quieren amedrentarnos, decir, no, tienes razón, y tenerle miedo a esos pensamientos que vienen. ¿Saben? Goliat, ustedes saben quién es Goliat, ¿no? David y Goliat. Goliat es el gigante que quería enfrentar al pueblo, al ejército de Israel. ¿Saben qué dice la Biblia? Que él venía por la mañana y por la tarde a meter miedo, como decimos, se puede decir secularmente, a decir, a ver, ¿quién se va a enfrentar a mí? ¿No? Amedrentando al ejército de Israel. A ver, un tremendo gigante salía de día y por la mañana y por la tarde a amedrentar al pueblo de Israel, al ejército. ¿Quién se quiere enfrentar? Decía. No hay nadie, ¿no? Cobarde. Por 40 días que está el ejército de miedo ahí diciendo, ¿ahora qué hacemos? ¿Te imaginas ese miedo que infringía Goliat tan grande al pueblo de Israel que nadie se atrevía, el ejército de Israel, nadie se atrevía a salir a hacerle frente? Mentalmente, Goliat ya los había derrotado. Ellos estaban de miedo, escondidos, porque era un tremendo y nadie se atrevía a enfrentarlo. Ellos mentalmente ya habían sido derrotados. ¿Saben? Nosotros debemos enfrentar esos pensamientos inmensos, negativos que a veces aparecen, no en nuestras fuerzas, sino debemos enfrentarlas en Dios. En nuestras fuerzas vamos a estar como el ejército de Israel, con miedo, ahí temblando. Pero si las enfrentamos en Dios, vamos a poder hacerle frente. ¿Qué le dijo? Vamos a ver en Deuteronomio 3:22. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, cuando veamos esos pensamientos inmensos, gigantes que nos quieren meter miedo, dice, no les tengas miedo, que el Señor pelea por ti, o que el Señor pelea por ti. Creo que está mal escrito, ¿sí? Deuteronomio 3:22, que el Señor pelea por ti, ¿sí? O que tu Señor pelea por ti. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Somos sus hijos. Él pelea por nosotros. Si nosotros realmente dejamos que Él lo haga, Él pelea por nosotros. ¿Sí? Ahora veamos cómo David enfrenta a Goliat. Y quiero que leamos 1 Samuel 17:26, la parte segunda, o una parte de este versículo dice, en 1 Samuel 17:26b, dice, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Se imaginan esa escena? 40 días con miedo los del ejército de Israel ahí todos escondidos cuando salía este gigante y llega David, un chibolo, ¿no? Que venía del campo diciéndole, ¿quién se cree este pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios? De repente habría por ahí algunos que digan, soy, cállate, te va a matar. No sé, pero David se enfrentó a Goliat. Aquí David la tenía clarita, David la tenía clara. No había nada que pueda deshonrar el nombre de Dios. ¿Qué le dice acá? ¿Quién se cree este filisteo pagano para que venga a hacerme frente a mí? No. ¿Qué dijo? Que se atreve a desafiar al ejército de Dios. ¿Quién se ha atrevido a desafiar a Dios? ¿Quién es ese? Y todavía ese pagano, porque era un pagano, Goliat, que se ha atrevido a desafiarlo. David lo tenía clara. Decía, acá has deshonrado el nombre de Dios. Así seas un gigante, ¿no? Y miren, tal vez no tengamos un gigante físicamente frente a nosotros, pero quizá tengamos una trampa mental o algún problema emocional, una carga emocional ahí que está año tras año ahí en nuestra mente, ¿no? No dejándonos avanzar, atemorizándonos de mañana
atemorizándonos de tarde, siempre ahí. Quizá tengamos algo así, pero nosotros tenemos que ser valientes para poder enfrentarlo y decir ese pensamiento: ¿quién te crees tú para deshonrar a mi Dios con esos pensamientos que quieres traer a mí? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees para deshonrar a mi Dios? Y saben, no doblegarnos ante Él, aunque sea un gigante, aunque sea algo inmenso que quiere amedrentar tu vida. ¿Sí? Decirle: ese pensamiento no es verdad, ese pensamiento no es cierto, no es sabio y no es útil para mi vida. Porque te aseguro que serán pensamientos que irán contra la voluntad de Dios. Y tú dices: nada podrá deshonrar a mi Dios, y hacerle frente a esos pensamientos. ¿Saben? David en 1 Samuel 17:45 dijo, quiero que lo pongan, 1 Samuel 17:45 dice: David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. ¿Vale? Una vez más, David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Es tremendo. Tu decisión debe ser firme. Tú no estás solo. Cuando venga un pensamiento así feo, que quiere meter miedo a tu vida, esos pensamientos que están en contra de la voluntad de Dios, esas cargas que han venido ahí a tu cabeza, que se han hecho grandes, decirle: hey, esos pensamientos deshonran a mi Dios. Y tu posición debe ser firme, porque no estamos solos. Porque ¿qué dijo David? No dice: yo tengo las fuerzas porque yo he aprendido a pelear con los osos, con los leones, así que estoy ejercitado para hacerte frente. A ver, ven, Goliat. No le dijo eso. Es más, ni tenía armadura porque le pesaba mucho. ¿Qué le dijo? Tú vienes contra mí con todos esos pensamientos, con todo eso, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Entonces, tú debes pararte firme y decirle: hey, yo no estoy solo, y tú me ves así, pero el que está conmigo es el Rey de Reyes. Ese es el Dios de los ejércitos de Israel, el Señor Todopoderoso. Y debes pararte firme y no esconderte como lo hacía el ejército de Israel, sino ser como David, que sabía cuál era su posición delante de Dios. Lo sabía. Entonces, quizá esos pensamientos pueden venir con mucha carga de realidad. Quizá sea económicos, quizá sean de profesión, de fallas en la vida, de tropiezos. Quizá vengan con realidades, pero tú debes pararte firme y decir: yo no voy a dejar que eso nuevamente tumbe mi vida, y pararte firme delante de esos pensamientos en el nombre del Señor Todopoderoso. Entrégaselos al Señor. ¿Qué dice 2 Corintios 10:5? La segunda parte dice: y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a un sometimiento total a Cristo, en obediencia total a Él. ¿Sí? Cuando había guerras de conquista, ¿no? Cuando llevaban prisioneros en cautiverio, ellos tenían que rendir obediencia al país o al reino el cual los había capturado, ¿no? Los tomaban cautivos y ya al llevarlos cautivos como prisioneros, ellos tenían que rendir obediencia
a ese rey que había capturado sus vidas. Entonces, todo pensamiento debe ser llevado cautivo a nuestro rey. Tú, pensamiento malo, lo agarras y lo llevas cautivo en obediencia total a Dios. Cuando estamos pensando en algo y se quiere infiltrar un pensamiento en contra de los principios de Dios, debemos de tomar el dominio sobre ellos y no dejar que estos nos controlen. No dejemos que los pensamientos controlen nuestras vidas. No lo dejemos. No dejemos que a veces estamos ahí con pensamientos dándole vueltas en la cabeza. Pensamientos que no debemos tener, pero ahí están. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden. ¿Sí? ¿Saben? Podemos elegir qué pensar. Sí, podemos elegir en qué poder invertir el tiempo de nuestros pensamientos. Lo podemos hacer o no. Hagamos un autoexamen de nuestras vidas. ¿Y en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Porque de todo lo que entra, de todo lo que miramos, vamos alimentando nuestros pensamientos. De todo. Entonces, la Biblia dice no se amolden al mundo actual. Y a veces nos metemos tanto mundo y comenzamos a moldar nuestras vidas. Comenzamos a por tantas cosas que nos llenamos, a armar principios en nuestras vidas. ¿Por qué es lo que tenemos? Porque no hay palabra de Dios. Y comenzamos a caminar en principios que no son los que Dios quiere en los cuales caminemos. Nosotros podemos tener el control de nuestros pensamientos, decir esto sí, esto no. Y no al revés. No debemos dejar que aquellos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, como pensamientos de lujuria, de ira, de miedo, de avaricia, de odio, de cólera, etcétera, tomen control sobre nosotros. No debemos hacerlo. Porque quizá alguien te hace daño, ¿no? Y tú guardas rencor y comienzas a hacer que vaya creciendo ese pensamiento, ¿no? O quizá el miedo a algo, a enfrentar cosas, vaya creciendo eso. No debemos dejar que los pensamientos tomen control sobre nosotros. Tenemos que continuamente renovar nuestra mente en su palabra, someter a Cristo esos pensamientos, continuamente. Estar ahí, como ir a la palabra, decir, voy a renovar mi pensamiento, voy a renovar mi forma de pensar. No puedo seguir pensando así. No puedo dejar que estos pensamientos tomen control de mi vida. No lo puedo hacer. ¿Saben? Cuando renovamos nuestra mente, tenemos palabra de Dios para enfrentar, para hacer frente a esos pensamientos, ¿no? Para cualquier mal pensamiento, para cualquier circunstancia de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿no? Si estás en tu trabajo y te asignan una labor que quizá no te tocaba hacer en ese momento. Y tú, este jefe, lo bendigo. Pero ahí está como que, ay, si yo pudiera hacer algo y si yo estuviera, y comienzas a maquinar cosas, no contra él. ¿Por qué
y ahí alimentar y alimentar y alimentar. A veces pasa, ¿no? Y nos llenamos ahí, ¿no? Seguramente por eso. Seguramente lo hace. Y comenzamos a volar, a pensar seguramente esto. Y de repente la otra persona simplemente dijo, no hay quien lo haga, hazlo tú y ya. Pero ya nosotros no debemos dejar que esos pensamientos controlen. Te estoy diciendo algo sencillo, algo cotidiano. Controlen nuestras vidas. No nuestras mentes, sino que debemos someterlos a Cristo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pasa eso. Entonces decir, tener palabra de Dios para poder contrarrestar esos pensamientos. Para decir, no voy a dejar que esto controle. Y ese pensamiento que está comenzando a venir a tu cabeza, llevarlo cautivo a Cristo. A la obediencia a Cristo, ¿no? Poner la palabra de Dios, quitar ese pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo y poner su palabra ahí, ¿no? Y ahí hay un versículo, ¿no? Que dice en Filipenses 2:14, para esta ocasión que he hablado, ¿no? Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Por ejemplo, algo que me dices, ¿por qué esto no me tocaba hacer? Pero tu palabra dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Sí, Dios, lo voy a hacer. Y te deshaces de ese pensamiento y pones palabra de Dios. Pero ¿qué si no tienes palabra para poner ahí? Por eso es muy importante. Y no solo palabras. O sea, de repente, obviamente la palabra de Dios, hay canciones, ¿no?, que contienen palabra de Dios. Cuando venga algo así, ponerte a cantar, ¿no? Había una canción antigua que decía, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, ¿no? Entonces, acordarte de algo, de palabra de Dios que pueda plantar y llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Saben? Cuando Jesús fue tentado, Él no decía lo que se le venía. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué decía cuando Jesús fue tentado? Satanás decía, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Si tú te arrodillares, yo te daré todos los reinos del mundo. Y escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué más ejemplo que del Maestro, que de Jesús, para poder contrarrestar los pensamientos que puedan venir del enemigo, del mundo, de esta sociedad? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a sustentar tu vida y que te va a hacer tener esa arma para poder hacerle frente a los pensamientos que vengan. La palabra de Dios. Esa es la batalla de la mente que tenemos diariamente. Diaria. Todos los días hay noticias. Todos los días abrimos nuestras redes sociales. Todos los días quizá luchamos contra un pecado. Todos los días luchamos contra tentaciones, contra debilidades. Y es ahí donde debe estar la palabra de Dios. Puedes tener alguna debilidad cuando abres tu celular, el internet, y es ahí donde debes tener palabra para decir, llevaré cautivo esto, cerrar cosas. ¿Saben? Solo conociendo más de Dios podemos reconocer y hacer frente a los pensamientos que el enemigo quiera poner en nosotros. Solo así haremos que estos pensamientos que quieren gobernarnos, desecharlos y no dejar que lo hagan, sino someterlos a Cristo. Aprovechemos el tiempo
y busquemos más de Dios. Busquemos más de Él. ¿Saben? A veces no somos mucho de leer quizá, pero hay tantas cosas. Está la Biblia hablada, ¿no? Que tú puedes poner hasta actuada, hasta dramatizada la Biblia, que tú vas escuchando y dices, wow, hay tantas formas ahora de poder llenarnos de la palabra de Dios. Podcast, muchas cosas. Aprovechemos el tiempo y busquemos más de Dios. Llenemos nuestra mente de Él y así podremos elegir bien y pensar en lo que hará crecer realmente nuestras vidas. Solo así. Quiero terminar con Filipenses 4:8. Miren lo que dice Filipenses 4:8, lo que decía el apóstol Pablo. Decía, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. En otras versiones dicen, piensen en esto. Piensen. Voy a buscarlo en la versión Reina Valera. Espero encontrarlo rápidamente. Creo que sí lo tengo acá. ¿Sí? ¿Qué dice en la versión Reina Valera? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Así que aprovechemos el tiempo, no desperdiciemos nuestro tiempo. Ahora hay tantas formas de poder desperdiciarlo y llenar nuestra cabeza de tantas cosas. Llenémonos de cosas buenas. ¿Sí? La Biblia dice que debemos desechar, ¿no?, lo que nos sirve. Hagámoslo. Conozcamos más de Dios. Aprovechemos más el tiempo para poder pelear esa batalla que siempre vamos a tener en la mente. Siempre. Así que cuidemos eso. Amén. Vamos a orar, amados. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos hablas, Señor. Y yo te pido, Dios, que cada día podamos entender más de ti, podamos conocer más de ti. Y Dios, poder hacer frente a todos los pensamientos que puedan sobrevenir a nuestras vidas. A todos, Señor. Y poder estar firmes siempre. Firmes en tu palabra. Te lo pido, Dios. Haz de esta iglesia, en el nombre de Jesús, una iglesia de personas que buscan de ti y que están firmes en tu palabra. Y que no van a dejarse amedrentar por cualquier pensamiento. Y no se van a dejar dominar por cualquier pensamiento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.